pueda penetrar cada vida, pueda penetrar, Señor, hasta donde pues tú lo estimes, Señor, en nuestra vida y cambie lo que tenga que cambiar. Te pido que cumpla el propósito por el cual va a ser enviada en esta noche y que en el nombre de Jesús ella pueda dar fruto al 100 por 1. Amén y amén. He titulado este mensaje: Dios opera en nuestras contradicciones. Amén. Dios opera en nuestras contradicciones. Amén, iglesia. Entonces, muchas veces manifestamos un gozo y una emoción por la atmósfera que genera estar rodeado de hermanos, pues rodeados de un buen cántico, rodeados de gente que manifiesta su gozo, ¿ok? Pero la pregunta es si toda esa emoción, si todo ese gozo, si todas esas palabras que de alguna forma nos llevan a demostrar que adoramos a un Dios vivo, se han de manifestar cuando estamos frente a las cosas que en algún momento están afectando nuestra vida. Porque rodeado de una atmósfera espiritual, o sea, da ánimo manifestar su gozo, manifestar pues que Dios está en nosotros, manifestar que tenemos fe, nos llenamos y nos imantamos de aquellas personas que exteriorizan su fe de alguna forma, ¿cierto? Pero cuando estamos frente a las situaciones que realmente nuestra vida en este momento están demandando un milagro de Dios, esa manifestación de gloria, de alegría, de júbilo permanece, es la pregunta que tenemos que hacer. Porque estamos hablando de ¿qué? De contradicciones y de cómo opera Dios en la contradicción. Esa es nuestra vida, ¿sabes? Porque yo también estuve un día sentado como tú estás y también hubo alguien que me habló de lo que yo te estoy hablando y de la manera cómo podemos creer en un Dios cuando nuestra fe se contradice, cuando amamos a Dios pero seguimos amándolo cuando no hay respuesta, cuando nos alegramos de estar en la presencia de Dios pero seguimos alegrándonos cuando estamos en casa, cuando estamos enfrentando las batallas que cada uno sabe que está enfrentando. Estamos hablando de ¿qué? De contradicciones, amén. Entonces surge una pregunta: si esos escenarios son así tan contradictorios en nuestra vida y nuestras emociones a veces no se entienden, no se ponen de acuerdo con nuestra fe, sino que la contradicen, o sea, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Actuará Dios cuando no hay la suficiente fe? ¿Actuará Dios cuando pues manifestamos nuestro júbilo y nuestro gozo en medio de escenarios que se acomodan o que se ponen de acuerdo para despertar en nosotros esa alegría que tal vez nos hace falta cuando estamos en el campo de batalla, cuando estamos enfrentando la enfermedad, las luchas económicas o las situaciones familiares, los inconvenientes que de pronto tenemos en un lugar de trabajo, las situaciones que usted y yo no hemos puesto delante de Dios y que aún representan unas costumbres y unos hábitos que a Dios no le agradan. O sea, realmente nuestra fe se está poniendo de acuerdo con la fe que Dios quiere que tengamos para arrebatar un milagro. Quiero leerte una contradicción que encontré y que tiene que ver con un asunto de fe. Marcos capítulo 9, verso 24. Y escucha lo que dice la palabra. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Amén. O crees o eres incrédulo. Le preguntaría yo a ese personaje bíblico, le preguntaría a ese padre: o usted cree o usted es incrédulo. O crees que Dios lo puede hacer o dudas de que Dios lo haga.
crees en ese Dios de poder que tal vez escuchaste que hizo milagros, que hizo prodigios antes de que tú tuvieras ese encuentro con Él para que ayudara a tu hijo, para que ayudara al muchacho, o realmente tú estás dudando de que ese Dios lo puede hacer en tu vida? Pues es una contradicción aparentemente, ¿cierto? Y la fe de nosotros muchas veces va a estar expuesta a contradecirse, hermano. Amén. ¿Cuál es el propósito de hoy? Que puedas salir de un formato que tal vez en alguna ocasión hemos creído, y es que Dios no actúa si no hay una fe demasiado grande. Amén. Que entiendas que hay excepciones en las cuales Dios va a pasar por encima de la poca fe que tú tienes, o de la mediana fe, o de la ninguna fe que hay en tu corazón en este momento. Amén. Y Dios va a superar incluso tu incredulidad. Amén. Para provocar una respuesta y para provocar un milagro. ¿Me dice amén? Ahora vamos a ver cómo termina esta historia. Pero tengo que decirte que en ocasiones la duda va a venir a nuestra vida. ¿Ok? Y esa es una realidad. Y quiero ir estableciendo como una plataforma para despejar algunas incógnitas que te pueden surgir en el transcurso de la predicación. En ocasiones la duda nos va a saltar a todos, hermanos. Desde el que te está predicando, desde el que te está pastoreando, hasta el que está abriendo la puerta. ¿Ok? Mientras estemos en esta tierra vamos a ser vulnerables a que en algún momento la duda llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida. Amén. Y trate de quitarle el lugar a la fe. En ocasiones la duda te puede confundir. Claro que sí, porque es confuso. Y digo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Ok? No le digo ayuda a mi fe, no, ayuda a mi incredulidad. Amén. O sea, es difícil como comprender eso. Señor, ayúdame a creer. Debe ser como la petición correcta. Pero ayuda a mi incredulidad. En ocasiones la duda te puede confundir. Amén. O sea, es confuso interpretar eso. Pero, o sea, soy creyente, pues creo en las promesas, creo en el poder de Dios, aplaudo cuando alguien testifica, creo que Dios me puede sanar, pero hay momentos en los cuales se puede uno confundir. Amén. En ocasiones la duda será mayor que tu fe. ¿Por qué le pidió ayuda no a la fe sino a la incredulidad? Porque la incredulidad tal vez era mayor que la fe que tenía en ese momento. ¿Me dice amén, iglesia? ¿Okay? Y eso ocurre cuando a veces hay cosas que no se desatan cuando uno está esperando que Dios lo haga. En ocasiones la duda te va a desenfocar y te va a llevar a colocar la fe y la incredulidad en una balanza. Amén, iglesia. Y van a haber momentos en que tu fe va a estar en la cima, y va a haber momentos en que la duda va a estar por encima de la cima de tu fe. Amén. Y en ocasiones no vamos a ver a Dios actuar, a pesar de que el Señor está contigo. Vamos a ver cómo las circunstancias ganan ventaja, pues en las cosas que tú un día comenzaste a creer. Amén. Eso se llama desenfocar. Cuando quitas tu mirada del Señor y comienzas a colocarla en las cosas que están angustiando tu corazón. Amén. Pero en ocasiones, quiero decirte en esta noche, el Señor actúa en medio de las contradicciones de nuestra fe. Amén. Dígale a alguien que está ahí cerquita de usted, ¿sabe? A pesar de que no veas el milagro, Dios lo va a provocar. De eso se trata, amén. A pesar de que no veas la puerta, Dios la va a abrir, amén. A pesar de que no veas la sanidad, Dios te va a sanar. Me dice amén, iglesia. Dios siempre va a actuar en medio de nuestras contradicciones, hermano. ¿Sabe? En una ocasión, pues es el hombre que nos ocupa en esta noche, el padre del muchacho, un hombre desesperado, porque cuando tú le pides al Señor, ayúdame incredulidad, Señor, pero yo creo, pero ayúdame, es un hombre desesperado ante la condición física y emocional que en ese momento tenía el niño, amén.
Y él se acercó a Jesús. Ahí lo vemos en Marcos capítulo 9, verso 24, clamando por un milagro. Amén. Pero a pesar de que es algo confuso, a pesar de que se desenfocó en algún momento, a pesar de que este hombre, podemos decir que dudó, y tal vez dudó más de lo que creyó, este hombre fue sincero. Amén. O sea, le habló a Dios desde su corazón. Le habló a Dios desde lo que tal vez muchos de nosotros no nos atrevemos a decir. Amén. Y clamarle a Dios: Señor, estoy dudando. Muchas veces creemos que decirle a Dios y abrirle nuestro corazón acerca de ciertas cosas que nos desenfocan ofende a Dios, y no es así. Amén. ¿Sabe? Este hombre vino al Señor con la verdad. Fue sincero y le dijo: ¿sabes qué, Señor? O sea, yo creo en ese Jesús que hace milagros, que abre los ojos, amén, que sana al paralítico, que devuelve la vista, que hace que el mudo hable, que libera a los endemoniados. Yo creo, pero en este momento me tocó una necesidad que no tiene que ver con lo del estanque de Betesda, que no tiene que ver con la del flujo de sangre, que no tiene que ver con la hija de Jairo, tiene que ver con mi hijo. Amén, porque es muy diferente cuando tú ves, y es muy diferente orar, y es muy diferente sentir paz, y es muy diferente enfocarse, es muy diferente no dudar cuando no te toca a ti vivir la circunstancia. Amén. Porque mientras otros lo viven, nosotros inyectamos fe, nosotros declaramos fe, nosotros imponemos manos con fe. Nuestras oraciones son declaraciones de fe, de sanidad, de milagro, de que Dios abre puertas, de que Dios rompe cadenas. Amén. Pero ¿qué cuando te toca vivirla a ti? Es diferente. Amén. Muy fácil orar por las finanzas de alguien y decirle: tienes que diezmar y tienes que ser filipense. Es fácil. Amén, porque tú estás bien tal vez, pero esa persona tal vez no la está pasando bien. Pero aún eso aparece en la Biblia, cuando el profeta llegó a la casa de esta mujer viuda y le dijo: primero haz para mí y después haz para ti y para tu hijo. Pero el profeta no le dijo lo que iba a pasar después. Sencillamente estaba desafiando la fe de esa mujer. La mujer creía en el profeta, pero la mujer también tenía dudas. Porque le dijo: pues, o sea, si te hago a ti, pues no queda ni para mi hijo, ni para mí. Amén. O sea, ¿y qué pasó después? Que esta mujer preparó lo último que le quedaba. Se desató un milagro. Dios actuó en medio de una contradicción. Amén. O sea, porque en vez de recibir, esta mujer le dio al profeta. Amén. Dios se mueve en medio de las contradicciones, hermano. ¿Sabe? Este hombre fue sincero. Jesús le miró y le aseguró que todo es posible. ¿Para quién? Para el que cree. Amén. Todo es posible para el que cree, pero el hombre estaba dudando. Amén. O sea, quiero que entiendas algo. El Señor no escuchó el grito de la incredulidad. ¿Me dice amén? Amén. El Señor escuchó el susurro de la fe. ¿Me dice amén? Porque hay veces se manifiesta más nuestra incredulidad que nuestra fe. Muchas veces es más evidente con nuestras actitudes, con nuestras palabras, la incredulidad, que la poca fe que tenemos. Amén. El Señor le dijo: para el que cree. Él no le dijo: el que es incrédulo lo va a recibir. Él le dijo: me importa si no crees. La poca fe con la que llegaste bastará y alcanzará para provocar un milagro, para provocar una respuesta. ¿Sabe? Me da paz la actitud de Jesús. Me da paz la actitud de Jesús, porque el Señor es un Dios amoroso. ¿Ok? Dios a veces pasa por encima
encima de algunos principios. Porque la Biblia dice, según tu fe será hecho, amén. Escúchame bien, no según tu incredulidad, pero la poca fe de este hombre, a pesar de que la incredulidad le brotaba por los poros, le alcanzó para que Jesús desatara una palabra de poder. Me dice amén, iglesia. Si tú viniste hoy, óyeme, con tan solo una pequeñez, con tan solo algo diminuto de fe, tú puedes salir de este lugar creyendo que el día de mañana, pasado o los tiempos que vienen, la semana que viene, hay un milagro que se puede desatar sobre tu vida. ¿Sabes? El Señor no toma tu incredulidad para desechar tu milagro. Amén. El Señor toma tu incredulidad para demostrarte que Él es más poderoso que tu falta de fe. ¿Sabes? Me asombra y me da paz esto. Porque todos los que estamos aquí en algún momento, ¿sabes? La fe nos falla. Y no te culpes por eso. Amén. No te culpes por eso, porque, ¿sabes? La Biblia me está mostrando que Dios va a pasar por encima de eso. No es porque no le creas a Dios, amén. Es porque las circunstancias son demasiado difíciles y demasiado imposibles en tu vida, amén. Pero escúchame bien, la dirección de este hombre no fue a otro lugar, fue a donde estaba el que podía entregarle la respuesta. Mientras tú permanezcas aquí en este lugar, mientras permanezcas pegado del Señor, mientras permanezcas en una casa de fe, mientras permanezcas de gente que te puede, escúchame bien, ayudar a salir adelante, hay un milagro que puede estar a la vuelta de tu esquina, a la vuelta de tu vida, amén. ¿Cuán diferente hubiera sido esta historia si el Señor lo rechaza? Y el Señor le dice, no puedo hacer el milagro, porque tu fe no es tan grande o tan pequeña como el grano de mostaza. Amén. No estaríamos hablando de un milagro. ¿Me dice amén, iglesia? Amén. Entonces yo quiero que usted comprenda que el Señor no va a rechazarte si en algún momento has dudado, si en algún momento la fe se te ha esfumado, si en algún momento tu incredulidad es más evidente que la fe que un día tuviste o que un día tal vez se te escapó pero que tenías en el Señor. Amén. ¿Sabes? Que esto te asombre, que esta palabra hoy quede guardada en tu corazón y sepa que Dios es capaz de pasar por encima de eso. Sencillamente tienes que ir a la fuente, me dice amén. Este hombre, a pesar de que había incredulidad, fue a la fuente, no se despegó de la fuente, fue sincero con aquel que le podía hacer el milagro. No creo en estos momentos lo suficiente para creer que mi hijo va a ser sanado, pero aquí estoy. Eso bastaba, me dice amén, iglesia, eso bastaba. Eso le bastó a la mujer del flujo, eso le bastó a Jairo para que fuera sanada su hija. Eso le bastó a mucha gente que en condiciones de oposición y de contradicción en su vida, Dios les hizo un milagro. Amén. Jesús reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Escúcheme bien, la incredulidad no impidió que Dios actuara. Escúcheme, nadie va a impedir que Dios actúe a tu favor, me dice amén. Dios no se va a detener. Escúchame, si en algún momento te falta la fe o si en algún momento tu incredulidad es mayor que tu fe, Dios no se va a detener, amén. O sea, nada detuvo a Jesús. Él reprendió y rompió toda cadena de iniquidad que en ese momento había sobre el muchacho, me dice amén. Yo quiero que usted se vaya de este lugar esta noche creyendo que Dios va a romper toda cadena, me dice amén, iglesia, todo cerrojo de bronce y todo aquello que está manipulando y está deteniendo las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Escúchame bien, se van a
romper en esta noche. Me dice amén. El espíritu mudo y sordo fue sometido aquel día. Me dice amén. Y hay muchas cosas que Dios va a someter en esta noche. Me dice amén. Hay enfermedades que Dios va a quitar. Hay ataduras que Dios va a desligar de tu vida. Hay situaciones económicas, todo espíritu de ruina, de escasez, de imposibilidad para que tú produzcas y des fruto. En esta noche se va a romper en el poderoso nombre de Jesús. Amén. A veces pensamos que necesitamos una super fe. Y si la tienes, gloria a Dios, hermano. Pero hay uno que está a tu lado, hay otro que está atrás. Hay uno que va a tu grupo, a tu célula, a tu casa de fe, que tal vez necesita esa fe que tú tienes. Me dice amén. La Biblia dice que los más fuertes en la fe debemos soportar a los más débiles, hermano. Amén. ¿Sabes? Y el Señor soportó la debilidad de este hombre. Yo quiero que tú puedas ver esa parte de la duda que te ayuda a mover a Dios a misericordia. Amén. Es cierto que nuestra fe puede fluctuar entre momentos de una certeza inalterable y una duda que nos va a llevar en algún momento a aburrirnos de nuestro proceso. Pero Dios es un Dios inmutable. Amén. Diga conmigo, inmutable, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Me dice amén, iglesia, que sigue estando ahí para ti, para tu vida, para cuando lo necesites. Amén. Quiero que sepas que Dios no le falló a ninguno de los antiguos. Amén. Y Dios no te va a fallar el día de hoy. Amén. Ese mismo Dios que tú viste haciendo promesas en los tiempos pasados, en los principios de las edades. Amén, iglesia, cuando liberó a su pueblo, cuando le dio una nueva nación a este mundo, cuando levantó a su propio hijo de la muerte. Es el mismo Dios que camina con cada uno de nosotros. Amén. Nunca minimiza su deidad y su grandeza, porque Él sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Amén. Así que dígale al que está a su lado: te voy a dedicar Marcos 5:36. Pero no le diga Marcos, dígale el versículo. Yo se colócame Marcos 5:36. Anótalo, tómale un pantallazo, tómale una foto si quieres. Marcos 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que decía este hombre, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Ahora vuelva y mira a la persona que está a su lado y dígale: no temas, cree solamente. Amén. Dígale: no temas por lo que estás enfrentando. No temas por lo que estás viviendo en este momento. Solamente cree. Pero estoy dudando, pero no importa. La poca fe que tienes te bastará para que el Señor provoque un milagro. Amén. Quiero que veas un episodio de fe que está en la palabra. Y está en Juan capítulo 11, verso 41. Versos 41 al 42. Y tiene que ver con Jesús cuando levantó a Lázaro. ¿Lo tienes? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: escúcheme bien, este es un episodio donde hay una contradicción tremenda, porque nadie creía que Lázaro se iba a levantar. Sus hermanas de alguna forma le hablaron a Jesús diciéndole: si hubiesen llegado 4 días antes, tal vez lo hubiese sanado. Amén. Tal vez Lázaro se le hubiera pasado la enfermedad que tenía y un milagro hubiera ocurrido. ¿Ok? Y había un escenario muy difícil, porque
este hombre no era sordo, no era mudo y no era ciego. Este hombre había muerto 4 días y ya la Biblia destaca que este hombre olía a podrido. Amén. Entonces había un escenario diferente. ¿Ok? ¿Cómo el Señor iba a desatar fe en un escenario de incredulidad? ¿Ok? Entonces a Jesús no le interesa eso. Quiero que entiendas eso. Al Señor no le interesa si la gente cree o no cree. Él lo que quiere es glorificar al Padre a través de su grandeza. Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Quiero que analices el orden de la frase. Yo sabía que siempre me oyes. Amén. Pero todavía Lázaro estaba muerto. Y ya Jesús estaba dando gracias. Amén. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. O sea, nota la frase para que crean. O sea que había incredulidad en medio de la gente. ¿Y qué hizo el Señor? Dar gracias antes de dar la orden de que Lázaro saliera afuera. Amén. Él le habló al Padre y le dijo: Señor, gracias porque me escuchaste. Pero Lázaro todavía estaba muerto, hermano. Amén. ¿Cuál es el antídoto para vencer la incredulidad? Jesús nos lo está dando. Es ser agradecidos. Amén. ¿Sabe? Ni siquiera oró por Lázaro. Él le dio gracias al Padre por lo que iba a ocurrir después. Amén. Comienza a darle gracias al Padre, al Señor, por lo que Él va a hacer, por lo que estás esperando, por el milagro que esperas recibir, por la sanidad. ¿Sabes? Dale gracias al Señor antes de que suceda. Amén. Cuando Jesús oró al Padre por el milagro de la resurrección de Lázaro, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Qué palabra tremenda. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor nos oye? Amén. Uno sabe porque la Biblia lo dice, que Dios está atentos al clamor del justo. O sea, Dios no aparta sus oídos de lo que tú estás pidiendo, hermano. Yo quiero que eso no lo vuelvas a dudar en tu corazón. El Señor siempre escucha tu oración. Pero quiero que hoy te vayas creyéndolo. Amén. Qué palabra de fe que el Señor nos da. ¿Sabes? Porque la resurrección no se había efectuado. Porque Lázaro no había todavía respirado. Porque Lázaro no había vuelto en sí. Amén. Ni siquiera Jesús le había dado la orden de que saliera. Óyeme, tienes que comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Si el diablo se burla de ti, si la gente se burla, si tu familia te escucha, no importa. Amén. Jesús lo hizo para que la gente lo escuchara. Me dice amén. Porque había duda y Él quería llenar de fe el escenario en donde iba a ocurrir uno de los milagros más grandes de la Biblia. Amén. ¿De qué me habla esto, pastor? De convicción, de que estaba convencido de que el Padre lo iba a respaldar. Y tienes que estar convencido de que el Señor no te ha quitado el respaldo. Amén. Así hayan pasado 4 días, así sea que tu milagro esté oliendo a que no va a ocurrir, a que ya Dios se olvidó de él, a pesar de que no veas ninguna salida, a pesar de que llega a que no va a suceder. No importa, Dios nunca llega tarde. Amén. ¿Sabes? El milagro no era de sanidad, el milagro era de resurrección. Amén. Y eso tú no lo vas a cambiar. Tal vez Dios no quiere hacer lo que tú le estás pidiendo. Las hermanas de Lázaro querían que él llegara a tiempo para que lo hubiese sanado. Amén. Pero Jesús llegó después de tiempo y aún así lo levantó. Así que aquí no importa el orden de las cosas. Amén. Porque el Señor no se mueve de acuerdo a escenarios que sean convenientes o que sean favorables.
Sencillamente donde haya gente que le crea, ahí siempre va a ocurrir una respuesta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Lázaro estaba detrás de una gran piedra, pero él estaba convencido que cuando diera la orden, Lázaro se iba a levantar. Amén, iglesia. ¿Sabe? Yo quiero hablar con gente convencida en esta noche. Yo sé que llegaste con más incredulidad que fe, pero quiero que salgas con más convicción que incredulidad de este lugar. Me dice amén. ¿Cuántos pueden creer que cuando el Señor dé la orden, el milagro, tu respuesta, tu trabajo, tu oportunidad, tu sanidad, va a ocurrir? Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? A pesar de que haya incredulidad y contradicciones en nuestra fe, ¿sabe? Dios lo puede hacer. Cree, pero ayuda a mi incredulidad. Nos pasa a todos, hermanos. Nuestra fe se contradice en algunos momentos. Y a pesar de que predicamos, a pesar de que otros son maestros, a pesar de que otros son líderes y mentorean casas de fe, nos va a pasar. Y en ningún momento te sientas menos. En ningún momento busques una dirección contraria. Amén. En ningún momento trates de esconder tus sentimientos y tus principios de alguna forma distorsionados acerca del Señor. Porque este hombre no le importó y se acercó al Señor y le dijo: Señor, creo, pero tengo duda. Creo, pero es más la duda que la fe. ¿Sabes? No se lo ocultes al Señor, porque de todas maneras Él lo sabe. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no señaló la incredulidad. Jesús tomó la poca fe de ese hombre y le dijo: al que cree, todo es posible. Amén, iglesia. Vamos a estar en pie. Cuando dudes o sientas perecer, recuerda siempre que el Señor viaja contigo. Amén. Jesús estaba con ellos. Jesús siempre ha estado cerca de nosotros. Amén. Jesús estaba con sus discípulos en medio de una travesía, en medio de una fuerte tormenta y en medio de una tempestad. ¿Sabe? Pero ellos dudaron en ese momento y le dijeron al Señor algo contradictorio: Señor, ¿no te preocupa que vamos a perecer? ¿Sabe? Y Jesús siempre actúa de manera contraria a nuestra incredulidad. ¿Sabe? Él estaba tan confiado que reposaba en la esquina de esa barca, porque sabía que el Padre tenía el control de ese viaje. Amén. Y lo que hoy te quería decir y quería traerte en esta noche y hablarle a esos corazones que tal vez están turbados y están arropados por una ola de incredulidad en este tiempo, por todas las circunstancias que te ha tocado soportar y por todos los desafíos tan difíciles por los cuales estás pasando. Quiero que sepas que el Señor viaja contigo. Amén. Y yo sé que no es fácil, pero sabes, tampoco va a ser demasiado difícil de superar lo que estás enfrentando. Yo quiero que puedas evocar las palabras del apóstol Pablo cuando dice que el Señor, una vez que envía la tentación o la prueba, también envía juntamente con ella la salida. Amén. Tú entraste, pero vas a salir de lo que estás pasando. Me dice amén. Eso comenzó un día y eso va a terminar en el momento que Dios lo determine. Me dice amén, iglesia. Y quiero que sepas que Dios siempre va a dejar un buen final en cada uno de nosotros. Amén. Tú no vas a hablar y no te vas a quejar más de lo que estás viviendo,
vas a hablar de lo que Dios ya cambió, me dice amén. No vas a hablar de la puerta, ni te vas a quejar de las oportunidades que no tuviste, ni de las puertas que te tiraron en la cara, sino que vas a hablar y vas a testificar y engrandecer el nombre del Señor, de las cosas grandes que Dios trajo a tu vida, de las puertas que jamás pensaste que se te iban a abrir y que jamás pensaste que ibas a pasar por ellas, amén. Eso es lo que va a ocurrir en tu vida, amén. Pero a pesar de que el tiempo de hoy sea un tiempo difícil de incredulidad, quiero que sepas que el Señor no te va a dejar solo por eso, amén. El Señor va a pasar por encima de eso y va a tomar la poca fe que aún queda en nosotros y va a provocar el milagro mucho más grande de lo que tú necesitas el día de hoy. ¿Será que hay alguien que lo pueda creer? Amén. ¿Será que hay alguien que pueda dar un grito de victoria? Así que levante sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y hoy, Señor, se ha cortado todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, a tu palabra, los propósitos eternos, a los planes, Señor. Señor, hoy reprendemos toda incredulidad y todo aquello que se ha levantado en contra de tus hijos. Padre, Dios, en el nombre de Jesús, remueve todo aquello que atormenta nuestros pensamientos, Señor, que carga nuestro corazón, Señor, que carga nuestros sentimientos y nuestras emociones, Señor, aquello que nos ha llevado a desenfocarnos, Señor. Sabemos que hay una realidad, pero tu palabra enseña que la fe cambia nuestra vida, nuestra realidad, Padre, y las convierte, Señor, de una tristeza a un motivo de gozo. Me dice amén, iglesia, de una situación difícil a una situación de victoria. ¿Alguien lo puede creer? De una situación de enfermedad a una tremenda sanidad sobre nuestra vida. ¿Será que hay alguien que puede tomar esa palabra y declarar sanidad en esta noche? ¿Será que hay alguien que puede tomar una palabra de fe y declarar que Dios restituye y restaura sus finanzas, que Dios bendice su trabajo, que Dios abre puertas de empleo para sus hijos? ¿Cuántos pueden recibir y cuántos pueden declarar esa palabra? A pesar de que llegué sin creerlo, ahora voy a salir declarándolo sobre mi vida. ¿Alguien puede declarar que en medio de la ruina que es su hogar y su matrimonio hay algo que Dios va a levantar nuevamente? ¿Será que hay alguien que llegó diciendo no hay oportunidad para mi familia? Puede salir declarando un hogar restaurado, una familia restituida. ¿Será que hay alguien en esta iglesia o se les acabó la fuerza, se les acabó el ánimo? Amén. ¿Sabes? Tu fe puede ser contradictoria, pero Dios, escúchame bien, la va a enderezar con una respuesta y con un milagro. Dios se encargará de desmentir la duda que hay en tu vida en este momento. Y Dios, escúchame bien, desatará, por lo cual en este momento tu corazón está cargado. Amén, iglesia. Señor, te damos gracias, te bendecimos y declaramos una semana de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendice a la persona que está a tu lado.